Muy buenos días, queridos hermanos. Muy buenos días. Hoy damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana nos haya permitido una vez más traer una palabra de bendición para nuestras vidas, una palabra que nos haga reflexionar, una palabra que nos haga entrar en esa dimensión del Espíritu, una palabra que en nuestra vida, hermano, nos haga comprometernos, nos haga tener una relación directa con el Espíritu, nos haga de una manera refugiar nuestra vida delante de nuestro Padre Celestial. Qué rico es tener compromisos con Dios. Qué rico es tener una cercanía con nuestro Padre cada mañana. Qué rico es poder rendir cada día un momento de nuestra vida hacia el Señor. Un momento, hermano, que nos haga realmente saber que delante de nuestro Padre Celestial tenemos un compromiso todos los días. Y eso es lo rico del Evangelio. Lo rico del Evangelio es experimentar su presencia, experimentar su palabra. Y cada mañana decirle: Padre, gracias por tu palabra, gracias Dios por la vida, gracias por todo lo que haces, gracias Dios por mi familia, gracias Dios por mi vida. Siempre sé agradecidos con el Señor por todas las cosas que hace. Eso nos proyectará una nueva vida, a un nuevo comienzo, a un momento en especial cada mañana. Cada mañana nos sumergirá el Señor en una experiencia nueva, en la presencia de Dios cada mañana, tener un encuentro con nuestro bendito Salvador. Por eso es importante decirle: Señor, ayuda en mi vida, que mi refugio seas tú, que mi roca de mi salvación seas tú. Qué rico es poder despertarnos con ese deseo de buscar una palabra de vida para nuestra vida, pidiéndole al Señor que me envíe una palabra en mi corazón. El Señor puso en mi corazón, habló en mi vida. El Espíritu habló en mi corazón la importancia de no olvidarnos de nuestro Creador, la importancia de no olvidarnos de nuestra salvación, olvidarnos de no olvidarnos de quién es el que nos sustenta, de no olvidarnos de quién es aquel que, hermano, está con nosotros, aquel que nos alimenta, aquel que nos ayuda, aquel que nos siempre vigila por nosotros, aquel que siempre, hermano, siempre está en nuestra vida, está siempre en nuestro corazón, está siempre pendiente de nosotros cada día, cada instante, en cada momento. Aquel que, hermano, vigila nuestra vida, que está siempre pendiente de nosotros. Aquel hermano que siempre su propósito es mirarnos, su propósito es, hermano, es que vernos bien todos los días. Por eso estamos viviendo tiempos, mis queridos hermanos. Una palabra que Dios puso en mi corazón en esta mañana: no te olvides de tu Creador. No te olvides de tu salvación. No te olvides a quién le perteneces, quién es tu dueño. No te olvides quién es el que rescató tu vida. No te olvides quién es aquel que compró tu vida, quién es aquel que es poseedor tuyo, aquel es que es tu dueño. No te olvides de eso, porque hay gente que se ha olvidado del Creador, hay gente que se ha olvidado de su Salvador, hay gente que se ha olvidado realmente, hermano, de dónde Dios lo sacó. Hay gente que se ha olvidado, querido hermano, de lo que Dios ha hecho en su vida. Hay gente que se ha olvidado del gran amor, de la paciencia que Dios le ha tenido en su vida. Se han olvidado de eso. Por eso es importante entender de que Dios, hermano, tenemos que levantarnos con esa gratitud. Tenemos que levantarnos cada mañana, cada día, dando gracias a nuestro Padre Celestial, para no olvidarnos todas las cosas que ha hecho por nosotros, para no olvidarnos todos los beneficios, todos los favores,
todo lo que el Señor ha derramado cada día, cada instante, en cada momento por nosotros, todas las cosas que Él hace. Siempre, siempre la actitud de gratitud. Y decirle, Señor, aunque no tengo con qué pagarte, pero con gratitud, sirviéndote, obedeciéndote, haciendo lo que me pidas en mi vida, voy a agradecerte todas las cosas que haces por mí. Pero la Escritura dice, hermano, que hay quienes se han olvidado de Dios. Hay quienes se han olvidado de su Creador. Se han vuelto a la idolatría. Se han vuelto, hermano, a sí mismos. Se han olvidado de quién es el Señor. Por eso el Señor dice en el libro de Eclesiastés 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol, la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. La Escritura nos enseña, hermano, antes que vengan los días malos. Estamos entrando en días malos, en días peligrosos para la fe, para la búsqueda, para la entrega. Estamos hablando, hermano, donde el Señor está hablando cada instante a los hijos. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, donde tienen el vigor, la fuerza, donde hoy el joven les deja más la carga a los ancianos. Hoy son más diligentes la gente anciana, los hombres de sabiduría, los hombres con experiencia. Tienen más agilidad, tienen más fuerza. Una persona ya anciana que tiene compromisos con el Señor, una persona ya de edad avanzada, que los jóvenes, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, que no tienen la disponibilidad. Hermano, dice que para entregar su fuerza, para entregar hoy que Dios los use. Por eso le dijo el Señor, acuérdate de los días, de esos días que vienen, esos días que vendrán, esos días donde dice, lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. No me agradan estos días. Estos días no van a ser días para alegrarse. No van a ser un día para estar llenos de felicidad, para estar disfrutando nuestra vida como querramos. Dice, llegará el día donde, cuando vengan los días malos y digan, no tengo nada de contentamiento. Ya no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo hacer lo otro. Por eso creo yo con todo mi corazón lo que la gente hoy está disfrutando. Un día se les va a acabar. Todos sus deleites, todos aquellos en los cuales abandonaron el Señor, un día se les va a acabar. Mejor dicho, está a punto de acabarse. Acabó todo aquello, su entretenimiento, su diversión, todos aquellos que han dejado a Dios, se han abandonado al Señor, hermano, pronto está a acabarse. Y gloria a Dios que se les acabe pronto. Dejarán de disfrutar el mundo, dejarán de disfrutar y estarán corriendo, buscando, salvando su vida. Pronto llega la vida, pronto llega nuestro Señor Jesucristo, pero llega con advertencia, llega, hermano, a través de todas las cosas, desastre, todas las cosas que están pasando. Mas los hijos de Dios serán guardados, los hijos de Dios serán protegidos. Aquellos que están esforzándose por agradar a Dios, los que están esforzándose por llevar una vida dedicada al Señor. Dios los va a guardar, los va a proteger, mi Señor. Por eso también dice en la Escritura en Deuteronomio 32, versículo 16, dice que le despertaron a celos con sus dioses ajenos, le provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Y no a Dios, dice, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido, dicen vuestros padres, de la roca que te creó. Te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y le digo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Mire, hermano, que esto está interesante. Cuando el Espíritu habló a mi corazón en esta mañana y escuché la voz del Señor, y dice, se han olvidado de su Creador.
Se han olvidado de su Creador. La gente, cuando hablamos de ídolos, todos ídolos o dioses son todo aquello que te aparta y te alejas del Señor. Aquello que te emociona más, aquello que te deleitas más, de lo que disfrutas más, de lo que le dedicas tiempo, le dedicas gusto, le dedicas deleites, más que al Señor. Dice que se lo sacrificaron a los demonios y no a Dios. No solamente eso, sino que dice a dioses que no habían conocido. Hermano, por eso yo creo que cuando una persona empieza a buscar algo que le atrae, algo del mundo, y de repente se encaja con ella, le empieza a gustar, empiezas a dejar y abandonar las cosas de Dios, es porque dice que estos no lo habían conocido, pero cuando experimentaron que era bueno, es como experimentar lo que les hizo creer la serpiente a los Adanes, que probaran ese fruto y de repente ya no salieron de ahí, de repente se afanaron más, de repente ya se metieron más, tenían más compromiso con ellos, cosa que no debían haber metidos. Pero dice que a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres y se olvidaron de Cristo. No, yo no me olvidado de Cristo, yo no me he olvidado de mi Señor. Les voy a demostrar porque dice que sí, se olvidaron de tu Creador, se olvidaron de su Creador. Y al final se volvieron infieles. Ya no tenían la misma actitud para con Dios. Ya no dice que, porque dice la Escritura aquí, porque Dios había escondido su rostro. Dice, ¿cuál será su fin de aquellos que el Señor ha escondido su rostro? Mira, hermano, estamos viviendo tiempos, mis queridos hermanos, tiempos de ser olvidadizos. Se han olvidado, la gente se está olvidando de nuestro Dios, la gente se está olvidando de Cristo, la gente se está olvidando del bendito Espíritu Santo, se han olvidado de su Creador, de aquel que los rescató, de aquel que los salvó, de aquel que dio la vida por ellos, aquel hermano que era su sustentador. La gente se olvida de quién es el que los alimenta, quién es el que los viste, quién es el que le da salud, quién es el que le da trabajo, quién es aquel que vive por ellos para sanarlos, para ayudarlos, para librarlos. Es aquel, dice hermano, que ellos se olvidaron quién era su Creador. Qué fácil olvidarse de Dios, sí. Cuando mirando un plato de comida, te olvidas que hay Santa Cena, que también tienes una reunión con Él. Cuando tú te deleitas en algo, se te olvida que también no te has deleitado en la palabra. Se te olvida que cuando tú vas en la calle, también se te olvida que tienes que caminar y dar testimonio con el Señor. Hay gente que se le olvida, toda cosa natural o física está ligada también a lo espiritual. Por eso se lo dijo el Señor a Moisés en Deuteronomio 6. Y se le enseñarás a tus hijos al acostarte, al levantarte por el camino, y dice, y estando en tu casa. Cuando estás en tu casa, también te debes de acordar que tienes que estar en la casa del Padre. Cuando no hicieron un balazo, todo lo que hay físicamente es una comparación también en lo espiritual. Si a usted no le gusta hacer nada en su casa, créame que también tampoco le va a gustar hacer cosas en la iglesia. Si a usted no le gusta, hermano, respetar a su esposo, mujeres, o los hombres no les gusta sujetarse, también lo van a manifestar en la iglesia. Si a usted no le gusta comer la palabra, hermano, y no la obedece, también va a suceder en la iglesia. Todo va a ser igual. Todo va a ser igual. Por eso dice en Santiago 1:25, o sea que quiere decir que un olvidadizo se olvida de los compromisos que tiene con el Señor. Por eso el Señor dijo, se han olvidado de su Creador. El Espíritu hablando en este tiempo que la gente, hermano, se olvidará de todos los beneficios, de todos los favores, de todas las cosas que Dios está haciendo. Por eso es un balance, no te apartes a diestra ni a siniestras.
Tiene que mantente en el camino recto. O sea que no podemos nosotros desviarnos, cargar la balanza de un solo lado porque se va a desviar. Eso representa que una cosa pesa más que la otra. Hay quienes representan más, su sueño representa más que una vigilia. Hay gente, hermano, que representa más el pecado que una santidad. Hay gente que representa más una desobediencia que una obediencia. Le van poniendo peso hacia donde se incline más la balanza hacia ahí. Hacia ahí esa es la inclinación del hombre. Pero Santiago dice 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en lo que hace. Mañana, hermano, les exhortamos a decirte, no te olvides de Dios. La gente dirá, pero yo no me olvido de Dios, yo me acuerdo de Dios, yo le doy gracias a Dios cada mañana. Pero cuando hablamos de olvidarnos quiere decir que no te acuerdes de Él, que no menciones su nombre, por lo que digas gracias a Dios, gracias a Cristo. Y yo siempre le doy la gracia, hasta oro. Pero vamos a ver qué significa realmente olvidarse. Miren, hermano, la palabra no sean oidores, siendo oidor olvidadizo, viene de la palabra en griega olvidadizo, epilesmone, y viene de la palabra negligencia o ser negligente, pero también viene de una raíz que se llama epilanzanomai, que significa perder de la mente, significa descuidar, significa olvidarse. Y esta palabra descuidar significa liberar a alguien de un cuidado o obligación. Entre paréntesis significa descuida que no se le dirá nunca más. Descuidar significa liberar a alguien de un cuidado, de una obligación y que no se le vuelva a decir nunca más. Eso significa un olvidadizo. Un olvidadizo es aquel a quien ya lo libera uno de que se sienta comprometido, de que Dios lo libera que se siente comprometido, de que Dios lo libera a Dios de sus obligaciones que no quiere hacer. Dios le da la libertad y dice, y hace que no se le vuelva a decir nunca más. Por eso nuestro Padre Celestial está llame y llame y llame y no se cansa de hablar. Pero hay quienes Dios solamente los está llamando a arrepentimiento, hermano, pero acá dice que a otros simplemente los está dejando libre de sus obligaciones y responsabilidades en el cual no quieren hacer. Perdieron la mente, se les olvidó, se dice una persona olvidadiza, alguien que descuida, alguien que quiere destruir lo que Dios le puso en su vida. Dice descuida que no se te dirá nunca más. No se te hablará de servicio, no se te hablará de responsabilidad, no se te hablará de un compromiso que tengas con el Señor, no se te hablará más. Por eso dice la Escritura, hermano, que olvidarse de Dios, olvidarse de su Creador, hermano, es que no querían tener ningún compromiso con Él. Más atentamente el que mira la ley dice de la libertad y persevera en ella. Libertad no significa que el hombre pueda hacer lo que quiera, sino libertad significa que ahora nada me estorba para hacer todo lo que Dios me mande. Es todo lo contrario. Libertad no es voy a decidir. No, la libertad es ya decidí. Ahora ya nada me estorba para hacerlo. Eso realmente se llama libertad. Que ya no tengo, por eso cuando el Señor manda liberar al pueblo de Israel de Egipto, Él dijo, para que me hagan fiesta en el desierto y para que me sirvan. ¿Para qué quería liberarlos? Para que le dieran alabanza, para que lo adoraran y para que lo sirvieran. Entonces por eso el faraón no quería soltarlos, sino porque no quería él que le fueran a dar alabanza, no quería darles que se les sirvieran al Señor.
Ellos decían, los israelitas decían, es que estoy esclavizado al pecado, estoy esclavizado al trabajo, estoy esclavizado a muchos, tenían muchas ellos ataduras, amarguras en cuanto a todo. Entonces Dios los empezó a liberar para que no tuvieran pretextos para no servirle al Señor. Esa es la libertad. Decir es que no puedo porque tengo esto, no puedo porque por eso oramos para aquellos que no tienen, que tienen muchos compromisos y que en su corazón está el deseo de servir a Dios, pero dicen es que mi trabajo es esto, lo que estoy haciendo no lo puedo dejar, el compromiso que tengo aquí, bueno, oramos para que Dios se los quite, para que tengan tiempo para estar con el Señor. Por eso el Señor dijo aquí en Santiago, mirar atentamente a la ley, dice, no siendo olvidador, sino hacedor de porque es bienaventurado en lo que hace. O sea, una persona, olvida, dice, es una persona negligente, una persona que descuida lo que Dios puso en su vida, descuida lo que Dios pone en su vida, de tal manera que, hermano, a un negligente es aquel que Dios libera de ese cuidado, de esa obligación. Por eso las personas que no sienten obligación de ir al culto, las personas que no sienten una obligación de leer la palabra, de obedecerla, las personas que no sienten obligación de servirle, las personas que tiran todo, es porque Dios los liberó de ese compromiso, los liberó de esa obligación, de tal manera que el Señor dijo que no se les hable nunca más. Que no se les hable nunca más. Estamos en un tiempo donde nuestro Padre Celestial, hermano, dejará de insistir en aquellos que no miran con atención la palabra y las advertencias escritas en ellas, para aquellos que los que se les es fácil olvidarse de lo que el Señor les enseña para que sean salvos, para que les sirvan, para que le adoren, para que estén junto a Él. Algunas personas solamente serán salvos, pero hay quienes, dice el Señor, que los liberó de responsabilidades, los liberó, hermano, de obligaciones, los liberó de tal manera que dijo que no se les vuelva a decir nunca más sobre servir, sobre adorar, sobre buscar. No, que no se les hable. El Espíritu habló esta mañana y me dijo, se olvidaron de su Creador. La gente se olvidó de su Creador. Se volvieron oidores olvidadizos. Oían, pero se les olvidaba. Se les olvidaba que tenían un compromiso. Se les olvidaba. ¿Por qué? Porque, hermano, ellos tiraban, otra les voy a explicar, dice que tenían como, estos creyentes, hermanos, tenían como señal que son negligentes en las cosas del Señor. Y la palabra negligencia significa falta de esfuerzo o obediencia, la cual demuestran. Una negligente es, no tengo ánimos, no quiero ir, me falta eso, y no es porque estén desanimados, no es porque son desanimados que por todo los desaniman, que por esto y por esto, son aquellos que le viven echando la culpa a todo. Pero la Escritura dice que la negligencia viene por falta de esfuerzo. Por eso le dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente, en Josué 1, versículos 6, 7. Esfuérzate y sé valiente, o sea muy esforzado, sé muy valiente. Hermano, ¿por qué? Porque dejaron la negligencia significa la falta de esfuerzo, la falta de obediencia, la cual era muy visible cuando lo demostraba. No tenían la disponibilidad. Entonces el Señor dijo que en este tiempo, queridos hermanos, por eso dijo, acabamos de leer en Eclesiastés, que en este tiempo, cuando se presenten ya los días malos, acuérdate de los días de tu Creador, antes que vengan los días malos, ya no habrá contentamiento, antes de que se oscurezca el sol. La profecía dice, entonces está hablando de que para este tiempo, a mucha gente, yo digo que la mayoría, el Señor les dejará de hablar. Les dejará de hablar. Porque son negligentes, porque todo se les olvida. Hay gente que dice que se les olvida ir a los cultos, de buscar a Dios. Cada vez que te sientes a comer en tu casa, acuérdate, si así comes la misma
con la mismo deleite la palabra de Dios. Cada vez que te sientes a tu televisor a deleitarte, a gustarte algo, pregúntate si así te deleitas en la presencia de Dios. Acuérdate que cuando te vas a disfrutar algo personal en tu vida, pregúntate también si así te esfuerzas, si así le dedicas, así como cuidas tu cuerpo, cuidas tu salud, cuidas tu fe, de tener una fe sana, de tener unas vestiduras sanas, unas vestiduras limpias. Procúrate que si todo eso también tiene una relación, toda nuestra vida diaria tiene una relación también con lo espiritual. Nos recuerda que también tenemos una obligación y una relación también espiritual. Así que también, como cuando lava las ropas, también la Escritura dice, hermano, que nosotros venimos a lavar nuestras vestiduras con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, ¿de dónde salieron todo eso? ¿De dónde venían? De lavar sus ropas, de lavar sus vestiduras. Cada cosa tiene una relación en lo espiritual. Cada cosa, hermano. Si andas en la calle, tienes que dar también que también andas tú también y caminas con el Señor. Si estás tú con tus hijos, también debes de tener que así, ¿no? El Padre también se reúne contigo como hijo. Todo tiene una relación espiritual. Nada más que nosotros lo vivimos con relación al reino. También la Escritura dice que como trata el Padre, como disciplina el Padre a sus hijos, también Dios nos va a disciplinar a nosotros como padres. También. En la misma relación, por eso vemos, hermano, que estamos viviendo tiempos donde nuestro Padre Celestial dejará de insistir, dejará de hablarles a aquellos que no miran con atención la palabra. Para aquellos que les es fácil olvidarse de lo que el Señor les habla, dejará Dios de insistirles en este tiempo. Dejará de Dios de hablarles a mucha gente porque son negligentes, demuestran poco esfuerzo, demuestran una mínima disposición de obediencia, demuestran en su vida, hermano, una falta de esfuerzo, una falta de dedicación. Viven descuidando su salvación y su relación para con el Señor. Estamos en tiempos decisivos donde, hermano, donde nuestro Señor pronto viene. Es importante de cuidar nuestra vida, de tener una relación más cerca con el Señor. Estamos en tiempos donde nuestro Dios, nuestro Padre, ha decidido dejar de insistir en aquellos que andan sin esfuerzos, aquellos que deciden ser desobedientes, que con facilidad se olvidan, hermano, que con facilidad son negligentes o que se quitan. La palabra nos enseña que olvidarse significa quitarse de la mente rápidamente la palabra. Por eso dice que cuando la escuchan, se vuelven olvidadizos, rápido la quitan en su mente y hacen como que no la escucharon. Hacen como que no la entendieron, hacen como que no les pareció, hacen como que no les gustó. No en vano dice en Timoteo, hermano, que en este tiempo la gente buscará maestros que les prediquen lo que ellos quieren oír, que les prediquen los que ellos les cause gozo, les cause alegría. Comezón significa chistes, significa entretenimiento, significan algo que les provoque un gozo, una alegría, no que les provoque una tristeza, no que les provoque un compungimiento, no que les quebrante el corazón. Por eso dice que en este tiempo Dios dejará de insistir en aquellos que son olvidadizos, en aquellos que quitan rápidamente la palabra, que le ponen una excusa a la palabra, que no llegan con la disponibilidad realmente de obedecer a Dios. Por eso, olvidadizo es un intento de sacudirse la palabra de Dios en sus vidas. Por eso cuando van a la iglesia, cuando buscan a Dios, cuando escuchan la palabra, hermano, esa molestia, esa que no la entendieron, que no es así, y siempre están refutando la palabra, se están sacudiendo
la palabra de Dios en sus vidas, la palabra que Dios puso en sus vidas, que le implantó el Espíritu Santo. Y eso lo podemos comprobar en el libro de Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de palabra, recibir con mansedumbre, dice, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas, vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañaos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y se olvida cómo era. Pero aquí la palabra dice recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero dice, desechen de su vida la inmundicia, desechen de su vida la abundancia de la malicia, Todo les parece mal y que no es así. Cuando no se recibe la palabra con un espíritu de mansedumbre, quien puso esa palabra implantada se llama Espíritu Santo. Lo que está diciendo aquí, que cuando no se recibe la palabra con un espíritu de mansedumbre, hermano, entonces quiere decir que el mensaje será violentado. Hay gente que no es así, y es que no es así, y todo esto me lo están echando a mí, y que solo a mí. ¿Saben por qué? Porque Dios dejó de ser paciente con algunas personas. Lo que van a recibir son como lo que recibieron el Señor en los días de Noé, en los días de Sodoma y Gomorra. Porque la Escritura dice que esa gente ya no quiere escuchar la palabra. ¿Sabe qué palabra van a escuchar? Solamente un mensaje de arrepentimiento. Porque Dios se insistió tanto de hablarles. Dios tanto insistió de que le sirvieran, que le adoraran, que le buscaran. Y llegó un momento donde el Señor dijo que ellos eran cosa que ponía en sus manos, cosa que lo destruían. Un negligente es aquel que le pones algo en sus manos, le das un privilegio, le pones algo bonito en sus manos, que algo que lo cuide, que lo cultive, y todo lo echa a perder. Todo lo echa a perder. Siempre está en contra de la palabra, nada les parece. Dice que es un intento por sacudir la palabra de Dios en sus vidas. Por eso es importante que cuando se recibe la palabra, tiene que hacerlo con un espíritu de mansedumbre, porque cuando no se hace así, se violenta el mensaje, la cual el mensaje, queridos hermanos, es un espíritu de parte del Señor. Mi Señor Jesús dijo, las palabras que les he hablado son espíritu, son vida. Lo cual es el Espíritu Santo hablando en nuestra vida. Él es el que lleva el mensaje, que a través de ella, hermano, empieza a derreguirnos. Por eso la Escritura dice, hermano, que el Espíritu escribe en nuestro corazón con una tinta indeleble. Él quiere escribir en nuestro corazón la palabra. Él quiere implantar la palabra en nuestra vida, pero no recibieron la palabra porque eran oidores olvidadizos. No recibieron la palabra. Descuidaron la palabra. O sea que ellos decían que no se nos hable nunca más. Acuérdense que cuando la iglesia, hermano, estaba delante del monte, ellos gritaban que no se nos hable más. Dice que se tapaban los oídos y decían que no se nos hable más de la palabra. Dice que ellos no querían escuchar el mensaje. No querían escuchar el mensaje. Era tan fuerte que lo que se escuchaba, dice que, hermano, que se tapaban los oídos. Se tapaban los oídos. ¿Por qué el pueblo es así? ¿Por qué la gente es así, que no quiere escuchar? Entonces la Escritura dice que la gente que no quiere escuchar la palabra, llegará un día donde el Señor dijo, va a retirar su voz de ellos. Y les digo, no les voy a hablar. Que se les quite de ellos toda obligación. Que se les quite de ellos, de su corazón, se les quite que sean libres. Libérenos de toda obligación, libérenos de todo cuidado, libérenos de toda responsabilidad y nunca más se les hable
Nunca más se les hable de responsabilidad. Nunca más se les hable. Eso dice la Escritura en Hebreos 13, 12, versículo. Dice, porque ya sabéis que después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y arder en fuego y oscuridad y tinieblas, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, al cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Rogaban que no se les hablase más de responsabilidad, que no se les hablase más de obligaciones, que no se les hablara más de servicio, que no les hablara uno de la dedicación, que no se les hablase más de que hermano, hay que congregarse, lo hermano hay que servirle, hermano hay que hacer esto, hermano hay que hacer lo otro, hermano hay que hacer... Digo que estos rogaban que no se les hablase más. Estos son los oidores olvidadizos. No es que se les olvide, es que eran negligentes. Todo lo que ponían en sus manos lo echaban a perder. Descuidaron su salvación. Descuidaron es que decir, yo no quiero que Dios me hable, yo no quiero responsabilidad con Dios, yo no quiero nada con Dios, yo voy a ir cuando yo quiera, yo voy a hacer las cosas cuando yo quiera. El Señor entonces dijo que lo liberen, que no tenga obligación, que no tenga responsabilidad, que quiten los excesos de su corazón y que no se les hable nunca más. Y eso lo puede ver usted en el libro de 2 de Timoteo 3, donde el Señor dijo que aquellos que su mal carácter, su forma que aborrecían las cosas de Dios, lo bueno, dice que estaban siempre aprendiendo, pero nunca llegaron al conocimiento de la verdad, porque se les fue libre de que no se les hablara sobre ese tema. Por eso dice dice que no reconocieron ellos. El hombre que no reconoce que Dios le habla y hermano que no recibe el mensaje y causa en el corazón, si el mensaje no causa en su vida que se vuelva a la obediencia, se vuelva al temor, se vuelva al servicio a Dios, es la persona que está rechazando la palabra. Porque no quiere reconocer que Dios le está hablando. Por eso en esta mañana debe de desear usted que Dios le hable. La utilización de las escrituras, hermano, donde tiene un significado más pleno y profundo. ¿Por qué? Porque esta palabra, hermano, esta palabra olvidadizo, significa, hermano, que no solamente consistía en un comportamiento externo de la persona, ni tampoco, hermano, sino también consistía en tener una relación personal con sus hermanos. Dios les decía algo y ellos no lo hacían. Tampoco se trata de una disposición natural, porque estas cosas afectaron el alma. Hermano, cuando nosotros no aceptamos los tratos de Dios, de llevar a hacer las cosas bien, no podemos nosotros discutir ni resistir a lo que Dios está hablando. Si el Señor dice que servirle, hay que servirle. Si el Señor, no, pero ellos siempre objetan que hacerlo a su manera cuando quieran y cuando puedan. Dijo el Señor, libérenlos. Son oidores olvidadizos. Libérenlos. Que no tengan carga, que no tengan responsabilidad y que nunca se les vuelva a hablar. Porque hay quienes a eso se le llama olvidarse de su Creador. Entonces se ocuparon su vida en otras cosas. Vivían resistiendo al Espíritu del Señor, endurecieron su corazón. Es porque se olvidaron lo que el Señor les enviaba, su palabra. Dice que, porque ellos dicen, hermano, dice aquí recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Eso representa, acá dice que la palabra implantar, según el diccionario, significa establecer y poner en ejecución nuevas doctrinas, prácticas o costumbres.
También significa, hermano, encajar o injertar. Significa realizar un implante. O sea, hermano, es poner en ejecución lo que el Señor les hablaba. Dios quería que la Escritura dice que toda palabra que Dios envía no puede regresar vacía, sino que es para que se cumpliera cuando Dios hablaba, enviara la palabra, es para que se cumpliera en la vida del hombre. Entonces, hay gente que vive pidiendo. Dame esto, Señor, yo te pido esto, yo te pido esto. Pero pregúntate, si Dios ya envió una respuesta, una palabra, desde, como le digo a Daniel, desde antes que tú me lo pidas, yo ya te lo había enviado. Entonces eso quiere decir que Dios primeramente envía su palabra, la respuesta de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a nuestras peticiones, no de acuerdo a lo que nosotros deseamos. Porque no es lo mismo, hermano, pedir de acuerdo a nuestra voluntad que recibir lo que realmente nosotros merecemos, lo que viene de realmente, lo que a Dios quiere realmente poner en nuestra vida. A lo mejor tú necesitas un ejemplo, ¿no? Tú necesitas que Dios te hable a tu vida. Y Dios hable y hable a través de la palabra, a través de los mensajes. Y Dios no quieres escuchar esa voz. Tú quieres escuchar que te manifieste un ángel, que tengas un encuentro sobrenatural y te lo diga personalmente. Dios puede ser a cualquiera para que Dios te hable. Implantar significa, hermano, significa que el hombre, cuando Dios le habla, dice que ellos se sacudían, desechaban la palabra. No quiero tener responsabilidades, no quiero hacer lo que me digan. Mira, hermano, el que vive desechando la palabra, dice aquí, las advertencias del Señor, el Señor dejará de hablarles. Por quitar la palabra implantada en su corazón. El Señor quería cambiarles el corazón, pero poniendo la palabra en su vida, pero ellos la quitaban. La palabra de Dios tiene poder para sanar, para restaurar, para liberar a un corazón. Aquí dice en Lucas 4 que el Espíritu del Señor está sobre mí. Hermano, dijo mi Señor Jesús, por cuanto me ha enviado a darle libertad a los cautivos. Pero esta libertad no era aquellos que ellos buscaban. Dijo que se les dé la libertad de quitarles toda obligación, de quitarles toda responsabilidad, de quitarle todo compromiso en su corazón, de quitarles todo aquellos en su vida, que ellos ya no sientan el compromiso, que ya no sientan la responsabilidad, que ya no sientan una necesidad. Dice que no se les hable más, nunca más. No se les hable. Porque Dios estaba hablando y ellos lo quitaban de su corazón. Porque implantar significa, hermano, hacer cambios, injertarles. O sea que el Señor quería, hermano, cambiarles el corazón. Y por eso ponía la palabra en su corazón, hermano, para que Dios les cambiara el corazón. Pero ellos se lo quitaban. No les gustaba que Dios les hablara. Se volvieron negligentes. Cuando la persona deja tener el deseo, que el Señor le hable y que le cambie el corazón, entonces empezará a destruir lo que el Señor le dio. ¿Cómo se olvidaron de Dios? La gente se olvida de Dios al destruir, al quitar de su vida toda palabra implantada. Se olvidan que Dios les habla, se olvidan, lo único que saben es que un plato de comida, lo único que saben es vestir, lo único que saben es de dinero, lo único que saben es de trabajo, lo único que saben que tienen una bonita familia, lo único que saben es que viven bien, lo único que saben es que todo disfrutan, es lo único que saben. De Dios, bien, gracias. Y dice que empezaron, por eso son negligentes, porque dice que, hermano, empezaron a destruir todo lo de Dios.
como lo hizo Saúl. Saúl destruyó su ministerio por ser una persona negligente. Una persona negligente que no quiere responsabilidad. Por eso cuando el Señor quita su espíritu de él, que era la responsabilidad, mira, sin espíritu, el hombre no tiene deseo de servir a Dios. Sin el Espíritu Santo, hermano, por eso digo, hermano, que el Señor dice que todo el tiempo, mira, cuando el Señor le quitó el espíritu, solamente su tema de ellos es hablar mal de los ministros, es hablar mal del pueblo, es estarle metiendo a todo el mundo, es estar acobardando a todo el mundo, es cuando siempre están hablando siempre de otros, siempre están atacando a otros. Eso es un siervo como el caso de Saúl. Ya el espíritu de él ya había destruido su ministerio. Una persona destruye su ministerio, quiere destruirle el ministerio a otros. Quiere destruirles el ministerio a otros. Siempre están tocando a los ungidos. Siempre están tocando a la gente hermano, que Dios llamó. O como el caso del querubín. El querubín estaba en la alabanza. El querubín destruyó la alabanza. Destruyó el ministerio de alabanza que tenía. Era negligente. Destruyó un ministerio de alabanza, estaba en la alabanza, destruyó su posición, no le importaba si ejecutaba bien su servicio, no les importaba si tenían responsabilidades en un instrumento, no le dedicó tiempo al instrumento, no se dedicaba realmente a lo que Dios lo había mandado. Destruyó su ministerio de alabanza. O como lo hizo Salomón, como lo hizo Ezequías, destruyeron el templo. Que Dios cuidara su vida, Dios le puso a cuidar su vida, cuidar la vida del templo de los demás y los destruyó. Dejaron su servicio, dejaron su privilegio que tenían, lo dejaron. ¿Sabe por qué? Porque se olvidaron de su Creador. Eran oidores olvidadizos, eran negligentes, que no les importaba si Dios les cambiaba el corazón. A ellos no llegaban para que Dios les hablara en su corazón. A ellos Dios quería cambiarles su vida. Dios quería cambiar ese razonamiento. Hermano, dice que no recibían la palabra con ese espíritu de mansedumbre que los podía salvar. Se volvieron negligentes sin esfuerzo, sin obediencia. Cuando el Señor miró que todas las cosas lo hacían sin esfuerzo, sin obediencia, mandó que le quitaran la responsabilidad. Mandó que se le quite la obligación. Mandó que se les quite el privilegio. Mandó que les quiten ese poco que dedicaban ellos. Para ellos creían que era mucho. Mandó que se les quite. ¿Saben por qué? Porque ellos quitaban la palabra cuando Dios les hablaba. La quitaban de su corazón. La quitaban de su corazón. Perdieron el deseo de que realmente Dios les hablara. Y cuando empezaron a perder el deseo que Dios les hablara, empezaron a destruir todo lo que Dios les había dado. O como en el caso de Judas. Judas destruyó su apostolado. Hay gente que tiene un llamado ministerial. Pero por no recibir la palabra implantada, una palabra que ponía el Espíritu en su corazón para que cambiara, para que obedeciera, ellos simplemente se la sacudían porque eran negligentes, eran irresponsables. Destruyó su apostolado. De repente dejaron un ministerio, dejaron tirado. O como el caso de Saúl. Esaú destruyó su bendición cada mañana. Destruyó su salvación, hermano, al través siendo envidioso con su hermano. Siempre estaba hablando mal de su hermano, trataba siempre de engañar a su hermano. O como Caín.
que destruyó, hermano, su ofrenda, traía lo mejor hacia el Señor, al no ser aceptado, siendo reprobado, por tener un corazón no arrepentido, por no tener una buena relación con su hermano. Y si quizás Dios le hablaba, le decía, porque el Señor le habló, ahí en Génesis le habló, le dijo, ponte a cuentas, ¿dónde está tu hermano? Búscalo y pónganse a cuentas. Y yo, ¿por qué tengo que hablarle? Esa palabra implantada que le cambiaba el corazón, la desecharon. Dijo el Señor, quiten esa responsabilidad. Es una persona negligente, eran personas destructoras. Una persona negligente es una persona destructora, una persona que no quiere responsabilidades, una persona que no quiere obligaciones, una persona que no quiere ninguna relación directa con el Señor. Esa es una persona negligente. Lo quiere hacer a su manera, cuando quiera. No, hermano. Dijo el Señor, no se le hable más. Quítenle la obligación en el corazón, quítenle la responsabilidad, quítensela de su corazón y nunca se les hable más. Es que yo ya no voy a seguir, hermano, es Dios. Es Dios. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que en estos días, en estos tiempos, la gente no querrá tener obligación, responsabilidades con Dios. Pero fue Dios quien dijo, quítenlos porque son negligentes. Todo destruían. Decide el Señor no darles ni hablarles sobre la responsabilidad, sobre la adoración. Ahora ellos iban a venir a destrucción como los días de Noé. Les vino destrucción repentinas y el mensaje que recibían de parte de Noé era arrepiéntanse. El único mensaje que van a escuchar en este tiempo final es arrepiéntese en aquellos que no desean que Dios les hable y que Dios el Espíritu ponga en su corazón una palabra implantada que les cambie el corazón. Y cuando hay un corazón cambiado, lo único que provoca es adoración, lo único que provoca es servicio, provoca temor, provoca santidad, provoca obediencia, provoca una búsqueda incansable delante de Él, porque eso lo provoca el Espíritu, porque reciben con mansedumbre el Espíritu, hermano, que pone la palabra en ellos para que sean salvos. Pero hay gente que se está sacudiendo cada palabra, y cuando Dios mira eso, digo, son negligentes, son destructores. Quítenlos, libérenlos, quítenle todo lo que se le ha puesto en sus vidas, quítenselos, porque se han olvidado de su Creador. Sin embargo, hay un mensaje de salvación, hay un mensaje de arrepentimiento, porque hermano, porque no solo no escucharán un llamado a servir, porque son negligentes. No les interesa que el Señor les cambie el corazón, siguen con la misma actitud. Por eso el Señor dijo en 1 Samuel 2:35, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré una casa firme y darán delante de mí ungido todos los días. Fueron negligentes, que todos destruyen. Cosa que el Señor pone en sus manos, cosa que el Señor pone en su corazón, lo destruyen. Por eso Proverbios 18:9 dice también, el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador, es hermano del destructor, es un hombre que destruye todos los bienes del Señor. No les importa ser responsable, no le importa, están dedicados a su servicio. Es un hombre que todo destruye. Cuando un hombre no escucha la palabra, no es obediente a la palabra, se le olvida la palabra, no es que se le olvide hacerlo, sino que se sacuden para no hacerlo. Lo quitaron de su mente, lo quitaron de su corazón. Por eso la palabra negligente significa flojo, significa débil, significa sin ganas, significa desanimados. Significa, hermano, quieto, o sea, no mueve un dedo, no se compromete, no hay nada. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque todo lo que ponían en sus manos lo destruían. Hay una orden de parte de Dios en este tiempo. De liberar, van a haber dos tipos de gente que sean libres.
uno para servirle a Dios y a otros les van a quitar todo deseo de servicio, les van a quitar todo compromiso, que ya no sientan compromiso, que ya no sientan responsabilidad, que ya no sientan dedicación, se los van a quitar de su corazón y a otros se los van a poner, van a ser libres para alabarle, adorarle, servirle, para entregar todo a su vida al Señor. Pero al que se le olvida, al que pierde el deseo de que Dios le hable y le cambie el corazón, ese es un oidor olvidadizo. Es alguien que Dios quiere liberarlo del cuidado, de la obligación, de la responsabilidad, y que no se le hable nunca más. Y el mensaje que van a recibir es: arrepiéntete. No más. No más. Las cosas las hacen sin esfuerzo, sin obediencia, sin dedicación, sin entrega. Tan descuidado su vida, han descuidado su salvación. Pero sino hacedor de él, ahora hará bienaventurado en lo que hace. El deseo de que realmente Dios nos hable es que el Espíritu ponga una palabra en nuestra vida, la palabra de servirle, de seguirle, de limpiarnos, de dejar el pecado. Son gente a que Dios va a usar, son gente a que Dios, hermano, los hace libre para servirle, que no hay nada de impedimento para que tú le sirvas, para que tú le adores, para que tú realmente entregues tu vida al Señor. ¿Qué te hace falta entregar tu vida? Hay una oposición. Dile: Señor, yo entrego mi vida a la obediencia, yo entrego mi vida, Señor, búscame un trabajo donde yo pueda servirte, donde yo pueda hablar, donde yo pueda, Señor, entregar mi vida. Pero si usted tiene la vida y desecha la palabra, usted no, que hace como que se le olvidan, como que no la entendió, o empieza a discutir con ella, cuando es el Espíritu Santo que la pone en el corazón. Implantar significa, hermano, ir cambiando cada pedacito de nuestro corazón y decirle: Señor, mi vida te la entrego a ti. Quiero realmente hacer el deseo de tu corazón. Por eso el Señor dijo: los que me sirvan tendrán que tener un corazón conforme a mi corazón. Me voy a suscitar, me voy a levantar un sacerdote conforme a mi corazón, no conforme a sus corazones de ellos. Llegará un tiempo, querido hermano, y ya llegamos. La gente se ha olvidado de su Creador. La gente se ha olvidado porque los días malos han llegado. Ya no tienen contentamiento. ¿Por qué? Porque ya no son las cosas que a ellos les gustaba, ya no las van a tener. Ya no. No solamente se van a quedar sin el mundo, sino también se van a quedar sin servirle a Dios. Se van a quedar, no solamente se van a molestar porque ya no van a poder disfrutar de las cosas del mundo, pero también se van a molestar porque Dios les haya quitado lo que un día tuvieron. Por eso el diablo en Lucas 4 está furioso y andan buscando a quien arrebatarle lo que Dios le da. ¿Por qué razón? Porque el mismo Señor lo dijo. El diablo lo dijo. Dijo: todas estas cosas te daré si tú me acabas de adorar, porque a mí se me ha sido entregada. Un día lo tenía todo y lo perdió. Porque empezaron a ellos a no hacer caso, a no ser obedientes a la palabra. Perdieron el temor, perdieron la obediencia, perdieron el anhelo, perdieron el deseo, porque eran negligentes. Destruyeron el temor, destruyeron la obediencia, destruyeron todo en su vida por su negligencia. Olvidador significa negligencia. Eran negligentes. Empezaron a destruir todo. Cuando alguien se sacude de la palabra que le cambie el corazón, va a empezar a destruir cosa que le ponga a Dios en su vida, en sus manos, en todo, lo va a empezar a echar abajo. ¿Por qué mucha gente ha dejado de congregarse? Porque es una casa.
La congregación es una casa, es una barca, como lo que pasó con Noé. Ahora imagínense, Noé construyó una barca. Imagínense que llegaran destructores a esa barca a romper todo el trabajo que hizo Noé. Dios no les permitió entrar, por eso murieron, por eso eran impíos. Porque todo lo que Dios edifica, ellos lo estaban destruyendo, como lo hizo Salomón, como lo hizo Ezequías. Y miren cómo terminaron. Porque nada más tocaban algo y para abajo, hermano. Porque no iban que para que Dios les hablara. Llegamos en un tiempo, de hermano, que la gente se va a olvidar de su Creador. Se va a olvidar, no va a querer que Dios le cambie el corazón. No va a querer que Dios le cambie la vida. No va a querer que Dios, hermano, ellos se vuelvan servidores de Dios. No van a querer que ellos se entreguen a Dios. No les gusta. ¿Cuántos quieren libertad esta mañana? Que Dios lo libere ya de una vez por todas de que no quiero servirle, no quiero buscarle, no quiero animarme, no quiero obedecerle, no quiero hacer lo que me diga. Porque el Espíritu de Dios nos causa gozo, ¿no? Es el Espíritu de la libertad que nos da ese, pero cuando en veces la gente tiene espíritus malos en su vida, todo les molesta, todo les enoja, todo lo ven mal. Porque usted observe todas esas vidas que acabamos de mencionar, todos ellos tenían un espíritu malo. ¿Por qué razón? Porque ellos toda palabra implantada la tiraban y terminaron destruyendo, negligiendo. Olvidadizo significa un destructor. Olvidadizo significa un destructor. Terminaron destruyendo algo bueno, precioso que Dios les había puesto en su vida para que le adoraran, para que le sirvieran, para que estuvieran más cerca de Él. Hermano, vuélvete al Señor. No seas un destructor, pero siempre ve con la disponibilidad de que Dios, hermano, no quite de ti esa gracia, esa misericordia. Ve con la disponibilidad de que Dios, Señor, habla mi vida, ya sea buena, sea mala, de corrígeme. Tú háblame, Señor, dile. Todos los días habla mi vida. Porque la Escritura dice que Jesús, hermano, viene todos los días a darnos libertad. Libertad, hermano, libertad de ser cautivos. Libertad, hermano, pero yo no veo que vino a darte libertad para que hagas lo que quieras. Yo no veo que vino a darte libertad para el libertinaje. Yo no veo que venga a darte libertad para que decidas cuando quieras. Él no veo que vino a darte libertad, hermano, para que te vayas al mundo. Él no vino a darte libertad, hermano, para que tú decidas si obedeces o no. No, acá dice que aquí vino a darte libertad. Por eso dijo en Ezequiel, si ustedes no quieren servirme, no quieren adorarme, quieren ser como de las demás familias de la tierra, les abrió las puertas para que se vayan al mundo. En Romanos 1 dice que los entregó la inmundicia. Eso querían, eso pensaban. Y Dios los entregó la inmundicia. Dios los entregó una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. Los entregó a que hagan lo que quieran. Y dijo el Señor, nunca más ellos tengan, libérenlos. Que ya no me sirvan, que ya no, quítales esa obligación, esa responsabilidad que tienen en su corazón, quítenselos y que nunca más se les hable. Por eso hay mucha gente, yo servía, yo iba a la iglesia, yo me congregaba, yo estaba en la alabanza, yo era. ¿Por qué razón ellos no continuaron? Porque Dios los hizo libres de lo más precioso que nos pudo haber pasado, que es adorarle a Él, que es servirle a Él. Por eso es importante que tú renuncies al pecado y esta mañana te entregues, hermano, entregues tu vida al arrepentimiento, a la reconciliación en el Señor y que siempre no desprecies la palabra que Dios envía a tu vida, porque esa palabra puede cambiarte el corazón, puede volverte a poner en el lugar, en la posición donde antes tenías. Dios puede hacer maravillas en tu vida, pero si sigues rechazando la palabra, no importándole si Dios te hable, no lo vas a volver a escuchar. Solo una palabra vas a escuchar: arrepentimiento. Solo eso. Vuelve al Señor, hermano.
Ponte a cuentas con el Señor. No basta oír, hay que obedecer al Señor. Te has olvidado de tu Creador. Te has olvidado quién te llamó y para qué te llamó. Te has olvidado del Señor. Te has olvidado de tu Creador. Te has olvidado de quién te salvó y para qué te salvó. Te has olvidado de aquel que te llamó. Antes estabas en la esclavitud, ahora Dios te llama, te hace libre para adorarle, para servirle. Y a la gente que Dios llamó para adorarle y para servirle, hoy quieren ser liberados, hoy no quieren tener obligaciones, hoy no quieren tener responsabilidades. Y digo el Señor, que no se les hable nunca más. Háganos libres. Esto es duro y toca mi corazón la importancia de no ser un oidor olvidadizo, sino que hagamos caso a la palabra implantada que el Espíritu pone en nuestra vida. Que Dios te guarde esta mañana. Ven a los pies de Cristo. Arrepiéntete, hermano. Regresa a casa. Deja que el Espíritu de Dios transforme y cambie tu corazón. Deja que el Espíritu de Dios trabaje en tu vida. Dile, Señor, perdóname. Cuando rechazamos la palabra, discutimos con la palabra, es cuando nos metemos en problemas con Él. Que Dios te guarde, que Dios bendiga tu vida. Ayúdenos a compartir. Les esperamos este viernes, hoy, mi hermano, en punto de las 6 de la tarde, aquí en Cerrito, Canacín, aquí en Yucatán. Aquí cerca por el agua, pero por aquí, por donde están los viveros de pescado, carretera, una cuchillita aquí, hermano, aquí por la colonia Santana. Que Dios te bendiga. Visítenos. Juntos daremos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Ayúdenos a compartir, denle like a la página, hermano, y si no les llegan las notificaciones, desconéctese, vuelves a conectar. Y hermano, les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para su vida. Reconcíliate con el Señor y ven a los pies de Cristo. Dios bendiga tu vida y que Dios te guarde, hermano. Vuelve acá.